Continuamos con la quinta parte del tema 2, los aspectos relacionados a las fases líquida y gaseosa del suelo. Vamos a hablar ahora de la fase gaseosa. Como hablamos anteriormente, la fase gaseosa ocupa parte del espacio poroso en una proporción recíproca con la fase líquida. El aire del suelo existe en tres estados. Primero, libre, llenando los poros. También tenemos aire disuelto en la solución del suelo y también tenemos aire absorbido sobre las superficies de los coloides. Ese aire del suelo es ligeramente diferente al aire atmosférico y entre la atmósfera y el suelo se produce un intercambio de gases a través de diferentes mecanismos. Cuando en un suelo no existe una aireación adecuada, las raíces no se desarrollan adecuadamente, tal como se muestra en la figura. Si hacemos una comparación del aire atmosférico con el aire del suelo, tal como el que se presenta aquí en este cuadro de Jaramillo, vemos que los gases que se presentan son nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, agua en forma gaseosa y otros gases. Con relación al nitrógeno y al oxígeno, las proporciones tanto del aire del suelo como del aire atmosférico son más o menos similares. En el caso del nitrógeno, alrededor de 79% y en el caso de oxígeno, alrededor de 21%. Y la principal diferencia se debe a la cantidad de CO2, que en el aire del suelo es mucho mayor que en el aire atmosférico, y en la cantidad de agua en forma gaseosa, que vamos a ver que es mucho mayor en el suelo. Estas variaciones se deben principalmente a la actividad biológica. Los microorganismos en su actividad biológica producen CO2 y este no difunde tan rápidamente del suelo hacia la atmósfera. Entonces por eso se produce la concentración. Además hay producción de CO2 producto de la descomposición de la materia orgánica. En la profundidad también afecta, en la medida que es más profundo, estamos considerando una mayor profundidad, hay una mayor concentración de los gases y también estas concentraciones se van a ver afectadas por los contenidos de humedad y por la época del año, entre otros. Con relación a la importancia de la aireación del suelo, tenemos que la aireación tiene una gran influencia sobre algunas reacciones y propiedades físico-químicas del suelo. Participa en la descomposición biológica de los residuos orgánicos. El oxígeno es necesario para la respiración de los microorganismos aeróbicos y también para las raíces de las plantas. Altas concentraciones de CO2 entre 15 y 20% pudieran llegar a ser tóxicas para las plantas. Cuando hay fallas en la oxigenación y se presentan condiciones de anaerobiosis, se fomenta la producción de gases invernaderos, por ejemplo, de óxido nitroso, metano. Y en el suelo que esté mal aireado se van a favorecer procesos de pérdidas, en este caso específica pérdidas de nitrógeno por denitrificación, lo que produce una reducción de la eficiencia de la aplicación de fertilizantes. Con relación al efecto sobre las raíces, tenemos que el sistema radical de las plantas requiere oxígeno para la respiración aeróbica. Este es un proceso esencial que libera la energía que requieren las plantas para el crecimiento de sus raíces. Por otro lado, cuando hay deficiencia de oxígeno, se reduce la absorción de agua y de algunos elementos que tienen una absorción activa por parte de las plantas. Y esto trae unas fuertes disminuciones en el crecimiento de las plantas, tanto aéreo como radical. En algunos casos específicos donde se producen condiciones de anaerobiosis, puede producirse una pérdida de algunos cationes como el cal. La carencia o escasez de oxígeno en la zona radicular se puede manifestar de varias formas. Una puede ser la disminución del crecimiento radical, ya sea por exceso o por déficit de algunos elementos.
En el caso de exceso, por ejemplo, de hierro, puede producirse la aparición de coloraciones pardas. También se puede producir el marchitamiento de la planta durante horas de mediodía y la reducción de la permeabilidad de las raíces al agua y la acumulación de sustancias tóxicas. También puede producirse una disminución en la fotosíntesis, en la transferencia de carbohidratos y por tanto el crecimiento de la planta se reduce y al final el rendimiento se va a ver afectado. En esta figura vamos a ver el efecto de la textura, del contenido de humedad y del drenaje sobre la aireación del suelo bajo condiciones contrastantes. Fíjense en el primer gráfico tenemos dos suelos de texturas contrastantes, uno arcillo limoso y uno franco arcilloso. Fíjense que en el suelo más pesado siempre a todas las profundidades vamos a tener unos menores contenidos de oxígeno que en el suelo franco arcilloso, posiblemente que está mejor estructurado. Y en el suelo arcillo limoso, cuando pasamos de los 100 centímetros, entonces allí el contenido de oxígeno disminuye apreciablemente. En la otra gráfica también comparamos dos suelos, uno arcillo limoso pero de pobre drenaje, con otro suelo franco arenoso de buen drenaje, a dos contenidos de humedad, húmedo y seco. Fíjense que en el caso del suelo franco arenoso que tiene buen drenaje, se produce una disminución del contenido de oxígeno, pero muy gradual. Y no hay diferencia si el suelo está seco o si el suelo está húmedo. Sin embargo, en el suelo arcillo-limoso de buen drenaje, perdón, de pobre drenaje, en ambos casos disminuye la cantidad de oxígeno con la profundidad, pero esa disminución es más fuerte o más pronunciada cuando el suelo está inicialmente húmedo. Con relación a los métodos que usamos para medir las condiciones de aireación, estos son variados. Primero tendríamos la tasa de difusión de oxígeno, que se refiere a la velocidad con que fluye el oxígeno dentro del suelo hacia las raíces. Esa tasa de difusión de oxígeno la medimos con electrodos similares a los de potencial de óxido de reducción y tenemos unos valores limitantes. Cuando esta tasa de difusión de oxígeno es menos de 0,2 microgramos por centímetro cuadrado por minuto, las plantas simplemente no prosperan por falta de oxígeno. Si los valores están entre 0,2 y 0,3, las plantas sobreviven, aquellas que son tolerantes a esas condiciones, por ejemplo el arroz, algunos pastos. Y si esa tasa de difusión de oxígeno es mayor de 0,3 microgramos centímetros cuadrados por minuto, allí sí prosperan la mayoría de las plantas sin problema. Otra medida que usamos para medir las condiciones de aireación es la porosidad de aireación, que se refiere al volumen de poros que está ocupado por aire cuando el suelo está a cualquier contenido de humedad. Lo ideal es que esa porosidad de aireación sea alrededor de 25% del espacio poroso ocupado por aire, pero en la mayoría de los suelos, sobre todo los de suelos agrícolas, esas cantidades de aire son mucho menores y tenemos como valor limitante 10%. Si por lo menos es mayor de 10%, consideramos que el suelo no va a tener problemas de aireación. Otra medida que se utiliza es la capacidad de aireación. La capacidad de aireación es un concepto similar al de porosidad de aireación, pero se refiere a el contenido de poros que están llenos de aire cuando el suelo se encuentra en humedad de capacidad de campo. La diferencia es esa, que la porosidad de aireación es a cualquier contenido de humedad y la capacidad de aireación se refiere a que el suelo esté a capacidad de campo. Y otra medida que se utiliza es el potencial de óxido de reducción o EH. Eso realmente lo que me están viendo son las condiciones de reducción y va a ser característico para cualquiera de los sistemas de reducción que estén presentes en suelo bajo condiciones de saturación. Con relación a los problemas de aireación en el suelo, en condiciones de campo nosotros podemos conseguir dos tipos principales de problemas de aireación. Uno de los problemas es que exista un alto contenido de humedad en el suelo,
lo que limita el espacio poroso que pueda ser ocupado por aire. Entonces sabemos que el espacio poroso es una cantidad que debe estar alrededor del 50% del volumen del suelo. Si la cantidad de agua ocupa casi todo ese espacio poroso, entonces hay poco espacio para que pueda ser ocupado por el aire y entonces vamos a tener problemas de aireación. Y el otro problema que se puede conseguir es que exista un intercambio deficiente, un intercambio gaseoso deficiente entre el suelo, entre la atmósfera del suelo y la atmósfera externa. Eso puede ser debido a muchísimas causas, por ejemplo, exceso de actividad de los microorganismos, compactación, etcétera, pero no está relacionado con condiciones de saturación, sino está relacionado a condiciones de deficiencia en el intercambio gaseoso. Como ya hemos visto, en el suelo hay tres fases, una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa, y entre esas fases se establecen lo que llamamos interfaces. Por ejemplo, la fase sólido-líquido, la fase líquido-gas, y en esas interfaces se producen una gran cantidad de procesos que son importantes para el desarrollo de las plantas. Uno de estos procesos es lo que llamamos intercambio iónico, evidenciada en las propiedades capacidad de intercambio catiónico y capacidad de intercambio aniónico. Se dice que ese intercambio iónico que se produce en la interfase sólido-solución es uno de los procesos más importantes a nivel del desarrollo de las plantas junto con la fotosíntesis. Otro aspecto importante a considerar en esas relaciones entre las fases son lo que llamamos productos de solubilidad de las sales poco solubles. Esta está controlada o controla la solución de ciertos iones y eso lo podemos predecir a través de los diagramas de solubilidad, como este diagrama de solubilidad de fosfato. En el caso de, por ejemplo, de los gases, como el dióxido de carbono, él afecta el pH y afecta la solubilización de los carbonatos. Otro gas, como es el oxígeno, afecta la solución del suelo a través de los procesos de oxidorreducción. Y el caso del amoníaco afecta el intercambio iónico al formar, por ejemplo, el ion amonio. Para finalizar, vamos a ver algunos puntos claves en los cuales ustedes deben hacer énfasis. El suelo es un sistema disperso formado por tres fases, sólida, líquida y gaseosa. De esto se desprende la coexistencia de esas fases y la existencia de las interfases, sólido-líquido, sólido-gas y líquido-gas. La fase líquida y la gaseosa son cuantitativamente dinámicas y varían continuamente en forma inversa entre ellas. Cuando aumenta una, disminuye la otra. La fase líquida se diferencia del agua pura por la presencia de solutos y por la atracción de partículas sólidas, y además tiene una energía libre disminuida. La cantidad de agua disponible para las plantas es la que se encuentra entre los valores de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. La fase gaseosa del suelo se diferencia del aire atmosférico por su mayor proporción de vapor de agua y dióxido de carbono, mientras que los contenidos de nitrógeno y de oxígeno son similares. Bueno, muchas gracias. Con esto finalizamos el tema.